Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un hermoso día en el que podemos alabar el nombre de nuestro Señor. El Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Cómo estamos hoy? No, tienen que decir bienvenidos, o sea, bendecidos. El Señor les ha bendecido durante este año, ¿no? Yo creo que el Señor nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Así que cada vez que pensemos en nuestra condición, incluso en momentos en que estemos pasando por dificultad, tenemos que agradecer al Señor y sentirnos bendecidos de su gracia. La verdad es que esa actitud es muy importante porque es la que nos permite alabar y adorar a Dios con gozo. Y el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Es parte más bien del fruto del Espíritu. Y es lindo poder terminar el año con gozo y comenzar el nuevo año también con mucho gozo. Pero eso va a depender de la actitud de tu corazón. Si tú tienes un corazón confiado y dependiendo de la gracia de Dios, sin duda el Señor también va a llenar tu alma. Así es que cada vez que te pregunten cómo estás, ¿cómo tienes que decir? Bendecido. Porque esa es la condición en la que estamos, bendecidos del Señor. Incluso en momentos difíciles, esas dificultades o esas pruebas también son bendiciones de Dios, que nos permiten crecer, que nos permiten avanzar, tomar decisiones espirituales, avanzar en nuestra vida cristiana. Justamente de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Este capítulo es un capítulo muy lindo que nos habla de aspectos fundamentales del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y gran parte del capítulo está centrado justamente en esto, en la resurrección del Señor. En la escuela dominical, el hermano Andrés nos compartía un estudio justamente acerca de la importancia de la resurrección. Y justamente aquí en 1 Corintios capítulo 15 declara, ¿verdad?, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Seríamos los más dignos de conmiseración, dice la Escritura. Y sería así porque nuestro Salvador estaría muerto. Pero Él está vivo. Él resucitó. Los enemigos de Él, sus enemigos, no pudieron encontrar el cuerpo porque Él no fue tomado, no fue raptado. Él resucitó. Y es por eso que estamos hoy día, es por eso que nos congregamos cada domingo recordando esto y alabando su nombre. Y esa resurrección es la que nos permite vivir nuestra vida cristiana. Pero una vez que Cristo murió y resucitó por nosotros, nosotros también tenemos que tomar pasos y avanzar en nuestra vida espiritual. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, concluye de una manera muy especial este desafío y este concepto, el saber, este hecho de que Cristo resucitó, de la siguiente manera. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ya es un llamado, es un desafío, es una exhortación, ¿verdad?, que hace Pablo aquí a la iglesia en Corinto, después de haber hablado de la resurrección, después de haber hablado, ¿verdad?, de la importancia de ella. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? Siempre. Siempre. Esta actitud, esta acción de permanentemente estar creciendo en el Señor. Dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo. Y este es lo que vincula, ¿verdad?, con los versículos anteriores, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en... ¿Por qué no es en vano? ¿Por qué nuestro trabajo? ¿Por qué nuestro servicio? ¿Por qué nuestra dedicación al Señor Jesucristo no es en vano? Porque Él resucitó, porque Él está vivo. Y Él pronto vendrá, ¿verdad?, a llevarnos a su presencia y a recompensarnos en el tribunal de Cristo. Él está vivo. Por eso es que vale la pena seguir creciendo, por eso es que vale la pena seguir tomando decisiones espirituales, por eso es que vale la pena seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, si nuestro Señor y Salvador estuviera muerto, no tendría sentido avanzar a una siguiente etapa en nuestra vida cristiana. Pero por el hecho de que Él murió y resucitó, es que nosotros tenemos la posibilidad del día de mañana seguir creciendo y seguir avanzando, para seguir pareciéndonos a su imagen. Este año
sin duda fue un año muy intenso. Yo creo que quizás coincidís conmigo en esta conclusión. Por lo menos en lo personal, para mi familia y para mí fue un año muy, muy intenso. No fue un año fácil, para nada. Fue un año de muchas luchas y desafíos. Matizado con grandes desafíos, luchas e importantes logros también. Este año vimos grandes cosas para la gloria del Señor. Vimos el nacimiento de una nueva iglesia, vimos, ¿verdad?, ya el establecimiento de otra, vimos también el inicio de nuevas obras, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Realmente fue un año de grandes logros en lo espiritual. Pero también fue un año que en lo personal y en lo congregacional vivimos momentos duros y difíciles, derrotas y victorias, pérdidas y ganancias. Pero fue un año especial, porque fue un año bendecido por Dios. Fue un año donde pudimos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Fue un año donde pudimos ver la gloria del Señor, almas convertidas, creyentes bautizándose, creyentes discipulándose, nuevas obras comenzando, nuevas iglesias constituyéndose. Pero no podemos relajarnos, debemos continuar avanzando. Se nos viene encima un próximo año, estamos terminando el año. No es tiempo para acomodarse y estancarse. Eso no es una opción. Se viene un año nuevo, ¿verdad? En el año 2019, si es que el Señor no viene, tendremos grandes desafíos por delante. Todos los que estamos acá, estamos en diferentes etapas y niveles en nuestro crecimiento espiritual. Algunos están más avanzados, otros están recién iniciando, incluso tal vez algunos quizás están ahí medio estancados. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene el mismo desafío para este nuevo año que viene, y es avanzar. Avanzar a una nueva etapa en nuestras vidas espirituales. El próximo año, si es que el Señor no viene antes, vamos a tener una oportunidad especial para seguir creciendo, para seguir avanzando en lo personal, en lo familiar y también como iglesia. Si el Señor no viene antes y nos da el privilegio de poder servirle un año más en esta tierra, tenemos un desafío, y este desafío es crecer, madurar, avanzar, pasar al siguiente nivel en nuestro crecimiento espiritual, desarrollar aún más nuestra vida cristiana. ¿O pensamos que ya estamos listos? Si así fuera, simplemente el Señor nos vendría a buscar. Si estuviéramos terminados, simplemente tendríamos que partir de este mundo. Pero sin duda Dios tiene todavía mucho que hacer en nosotros. Debemos enfocarnos el año que viene en avanzar a una nueva etapa en mi vida espiritual, perfeccionando la santidad, consagrándonos cada día al Señor, capacitándonos y desarrollando vidas cristianas más cerca en comunión con Cristo, pero a la vez también más fructíferas por su gracia. Queremos ver más fruto para la gloria del Señor. Dios nos permitió este año, ¿verdad?, ver el nacimiento de una nueva iglesia ya en Curauma. Queremos ver más que eso. Queremos este año ver quizás el comienzo de una obra allá en Villa Alemana, allá en Quillota. Queremos ver otras iglesias estableciendo y constituyéndose en diferentes lugares. Queremos ver hermanos y hermanas capacitándose para la obra del Señor. Líderes que estén proyectándose para la obra del ministerio. El próximo año, para el instituto, vamos a tener varios ramos que van a estar enfocados en eso, en capacitar obreros para la obra del ministerio. Es un año de grandes desafíos. Pero para eso tenemos que estar comprometidos. Para eso tenemos que tener una mente clara en cuanto a la necesidad y la importancia de avanzar. Si no, nos vamos a estancar. Si no, las bendiciones que Dios va a hacer sobre este mundo van a continuar. Pero nosotros no vamos a tener el privilegio de ser parte de aquello. No se trata de que nosotros hagamos la obra de Dios. Dios la hace. Y la va a seguir haciendo hasta su venida. Con nosotros o a pesar de nosotros. Pero tú y yo podemos escoger. ¿Queremos que Dios obre en nuestra vida? ¿Queremos que Dios bendiga nuestra vida de tal manera que podamos participar en la obra que Él está haciendo y va a hacer el próximo año? Para eso necesitamos avanzar. Segunda de Pedro, capítulo 1, busquémoslo, justamente nos habla que la vida cristiana exitosa es una constante de crecimiento y avance. Segunda de Pedro 1, versículos 4 al 8 dice:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, pon atención, dice el verso 5 en adelante. Vosotros también, poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia. Por esto mismo, por estas promesas seguras que nos da el Señor, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Las 7 mencionadas anteriormente, ¿verdad? Que son virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros, y miren lo que dice ahora, y abundan. No solo estar, sino abundar. Acuérdate de esta palabra. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que el próximo año sea un año fructífero para la gloria del Señor? Para eso el Señor nos escogió. Para eso el Señor nos tomó como sus discípulos, para que llevemos fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice el apóstol Juan, en el capítulo 15, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres ser el próximo año discípulo que dé fruto para la gloria del Señor? Para que esto ocurra, debes entender la importancia de avanzar y de crecer en tu vida espiritual, de seguir avanzando en tu comunión con el Señor, de seguir creciendo en tu conocimiento de la palabra, de seguir avanzando en tu capacitación para servirle en su reino. Dios quiere que nosotros permanentemente estemos creciendo y avanzando en la semejanza de Cristo. Si este año fue difícil y fue una lucha, vas a tener el próximo año aún más luchas con el propósito de formar en ti carácter espiritual que tenga que ver con la gracia de Jesucristo. La Biblia nos enseña que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que es la de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados con un propósito y la transformación requiere un corazón dispuesto. ¿Estamos dispuestos a seguir avanzando, a seguir creciendo? ¿Estamos dispuestos a que el Señor siga preparándonos para usarnos en la obra del Señor? Para que Dios siga tomando líderes de nuestra iglesia, para que Dios siga tomando hermanos que comiencen obras. ¿Estamos dispuestos? Hay un precio que hay que pagar. Esto no es gratis. Un precio que a veces es bastante alto, pero es un precio muy bien pagado cuando pensamos que el propósito final, ¿cuál es? La gloria del Señor. Ahora, estos 7 elementos que vimos acá, no los vamos a detallar hoy, así que no se preocupen, no es un mensaje de 7 puntos, pero se relacionan con los 7 niveles del discipulado, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son los 7 niveles del discipulado? ¿Recuerdan o no? Primero es el arrepentimiento, el segundo, la iluminación, el tercero, la participación, muy bien, en el ministerio. El cuarto nivel, el desarrollo del liderazgo. El quinto nivel, que es más difícil, ¿verdad? La consagración y la separación. El sexto nivel, la autoridad del liderazgo. Es distinto a la responsabilidad del liderazgo. Ya es una autoridad mucho mayor, donde personas dependen de tu liderazgo e influencia espiritual. Y el séptimo nivel, ¿cuál es? La visión mundial. Estos elementos que vemos acá guardan relación directa con el discipulado. Y el discipulado implica el capacitarnos para toda buena obra y para servir al Señor en su obra. Estar preparados para cualquier cosa que el Señor nos quiera usar. Bueno, pero para que el Señor nos pueda usar, debemos crecer, debemos madurar, debemos avanzar. ¿En qué nivel del discipulado estás tú?
Quizás en el inicio, en el arrepentimiento, donde estás experimentando cambios importantes y radicales en tu vida. O quizás en el segundo nivel, en la iluminación, donde estás empezando a conocer y a descubrir el señorío de Cristo y lo que Dios quiere para tu vida. O tal vez estás en el tercer nivel, donde estás comenzando a participar en algunas áreas del servicio y del ministerio, la participación en el ministerio. O quizás estás en el cuarto nivel, donde estás empezando a tener influencia espiritual sobre otras personas y estás comenzando el desarrollo de la responsabilidad del liderazgo. O quizás estás ahí en la lucha del quinto nivel, evaluando tus prioridades, considerando qué es lo que el Señor quiere hacer con tu vida y pensando, ¿verdad?, en consagrar tu alma al Señor. O estás quizás en el sexto nivel y ahí estás, ¿verdad?, desarrollando autoridad en el liderazgo, donde ya hay un ministerio, hay grupos, hay personas que dependen de ti y del ministerio espiritual que tú realizas. O tal vez incluso ya estás llegando al séptimo nivel con una visión mundial, entendiendo y asimilando en tu vida, en tu pensamiento, en tus hechos, que todo lo que tú haces en forma local tiene un alcance universal. Y que todo lo que tú debes enfocar tu vida es ser estratégico para la gloria del Señor y cumplir el plan que Dios tiene en tu vida y a través de tu vida. Ahí tú ya comprendes que tienes un plan definido, pero aún así, en el séptimo nivel, necesitamos estar constantemente creciendo y avanzando. ¿Te acuerdas lo que nos decía el apóstol Pablo en Corinto? Ahí nos decía que debemos, ¿verdad?, perseverar y estar firmes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Así que el próximo año tienes un nuevo desafío a involucrarte, un nuevo desafío a crecer, a avanzar en estos niveles de crecimiento espiritual, un nuevo desafío de asimilar estas virtudes que vamos añadiendo a nuestra vida: virtud, conocimiento, paciencia, amor, dominio propio, paciencia, piedad, estas cosas que están ahí, que deben abundar en nosotros. Pero eso requiere un corazón dispuesto, eso requiere que tú te proyectes con un corazón dispuesto para que Dios trabaje en tu vida. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a avanzar? ¿Estás dispuesto a acercarte a la imagen de Cristo? ¿Estás dispuesto a pasar a un siguiente nivel en tu vida espiritual? ¿Lo estás? Porque si realmente lo estás, vas a tener que tomar algunas decisiones. Vas a tener que quizás cambiar algunas actitudes y vas a tener probablemente que comenzar a desarrollar en tu vida ciertos hábitos espirituales que van a permitir tu crecimiento y desarrollo espiritual. 3 condiciones básicas para avanzar, vamos a ver en esta mañana. Los puedes anotar ahí tomando apuntes. 3 condiciones básicas para avanzar. Estamos hablando de avanzar a nuevos niveles espirituales. Avanzar a un nuevo nivel espiritual. Con esto propósito no me refiero en un sentido a algo etéreo, ¿verdad?, o algo mágico. No estoy hablando, ¿verdad?, de algo supersticioso o de algo, ¿verdad?, extático, sino que estoy hablando realmente de crecer en nuestra vida espiritual. No me refiero al pasar a un nuevo nivel, ¿verdad?, en mi vida espiritual, que voy a pasar a un nivel, ¿verdad?, más esotérico o más, ¿verdad?, emocional. No estoy hablando de eso. No tiene nada que ver con experiencias de éxtasis o con experiencias carismáticas. Estoy hablando simplemente de tomar decisiones espirituales que a veces van a ser difíciles, para disponer nuestra alma y nuestro corazón y nuestra vida en crecer y avanzar para la gloria del Señor. Cuando hablo de crecer y avanzar a un nuevo nivel espiritual, tiene que ver con entender el estar dispuesto a pagar el precio de lo que esto significa. Tal vez cortar con ciertas relaciones, tal vez dejar ciertos hábitos, tal vez cambiar de actitud, tal vez asumir ciertos hábitos importantes y bíblicos en tu vida. Tal vez dejar aquellas cosas que son cómodas o agradables para ti, pero que no aportan en tu edificación espiritual. Tal vez comenzar a relacionarte con otras personas de una manera distinta. Pasar a un nuevo nivel espiritual implica todo esto. Pero vamos a ver 3 condiciones básicas para esto. En primer lugar, tomando decisiones firmes. La vida cristiana está hecha de decisiones. Vamos a comenzar un nuevo año y si el Señor no viene antes, vas a tener que tomar algunas decisiones, ya sea de avanzar o quedarte donde estás. Es una decisión. Sí o sí vas a tener que tomar una decisión. Si quieres avanzar, obviamente es parte del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios no quiere verte igual. Quizás tú te sientes bien y te sientes, ¿cómo te sientes? Bendecido.
Pero Dios quiere bendecirte aún más. Dios no quiere ver que tú sigas en el estado en el que estás. Quizás tú te sientes cómodo y te sientes bien. Tal vez alguien te pueda preguntar, ¿y cómo estás en lo espiritual? Y tu respuesta sea, bien. Pero Dios quiere verte mejor. La Biblia dice que debemos aprobar lo mejor. Para Dios no es suficiente lo bueno. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero va a requerir que nosotros libre y voluntariamente nos comprometamos y entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por esa razón, tenemos que ser capaces de tomar decisiones espirituales firmes. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 7, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas, está hablando el apóstol Pablo en relación a muchos logros que él alcanzó en su vida, ¿verdad? Como un seguidor de Dios. Él era un judío, era un fariseo, muy comprometido, muy consagrado, ¿verdad? En su religión y en su culto a Dios, a Jehová, el Dios verdadero, pero en una doctrina, ¿verdad?, que había perdido el enfoque. ¿Cuántas cosas para él, dice, eran ganancia? Pero ¿qué dice? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor. Por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. No solo las que él logró, no solo las que él obtuvo, no solo las que él alcanzó, sino que todo aquello que pueda ser deseable a su alrededor, humanamente y terrenalmente, él las consideraba como pérdida. Como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué hemos perdido este año que pasó? ¿Hemos perdido algo? Por ahí algunos perdieron sus llaves, sus billeteras, sus agendas. Algunos perdieron tiempo, otros quizás perdieron salud. Tal vez algunos perdieron incluso un familiar o un ser querido. Pero muchas de estas cosas que perdemos pueden ser inversiones para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento espiritual. Aún la enfermedad puede llevarnos a un siguiente nivel de confianza en el Señor, como lo hizo con Job, por ejemplo. Cuando él, una vez que perdió todo lo que tenía, pudo llegar a conocer a Dios de manera diferente. ¿Te acuerdas cómo concluye el libro de Job? De vista solo, o sea, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Job había pasado a un siguiente nivel en su vida espiritual. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través del sufrimiento. Hay muchas cosas que perdimos este año y el próximo año seguramente hay muchas más que perderemos. Ahora, la pregunta es, ¿quieres tú perderlas, es decir, tú dejarlas, o que las circunstancias te la quiten? Porque eso va a determinar finalmente si tú estás con un corazón dispuesto a crecer y avanzar en tu vida espiritual. Dios igual las puede quitar. Las circunstancias y la injusticia de este mundo igual te las pueden quitar. Pero mucho mejor sería si tú estás dispuesto a entregarlo para que Dios se glorifique en tu vida. Este tipo de decisiones no son fáciles. Este tipo de decisiones tienen que ver con una actitud dispuesta a avanzar y a crecer. Tal vez vas a perder comodidad. Quizás el próximo año, si quieres, ¿verdad?, servir al Señor y comprometerte más con el Señor, vas a perder cierta comodidad que has obtenido en tu vida. Nos gusta la comodidad. Nos gusta estar tranquilos. Nos gusta estar en nuestro ambiente, donde nosotros nos sentimos cómodos, lo que a veces llamamos nuestro metro de seguridad. Nuestra burbuja, ¿verdad?, de confianza. Quizás el próximo año pierdas esto, ya sea porque Dios pruebe tu vida o porque tú estés dispuesto a entregarlo. ¿Qué cosas estás dispuesto a perder? Como Pablo, que tenía todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Sigamos la lectura. Quedamos ahí en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice el versículo 10, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección. Ahí está el poder de la resurrección en nuestra transformación diaria. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo murió para que nosotros obtuviéramos vida en Él. Por eso es que el amor de Cristo nos constriñe, pensando que uno murió por todos, luego todos murieron para que vivamos, para aquel que murió por nosotros. El amor del Señor nos impulsa, nos obliga, nos presiona, nos aprieta a entregar nuestra vida a Él y dedicarnos a Él. Verso 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y mira la conclusión que llega Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, Pablo sentía que todavía le quedaba camino por recorrer. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Para nosotros, el adelante es el próximo año que viene, el año 2019. Verso 14. Prosigo a la meta, nuestra meta es Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos ser capaces de tomar decisiones firmes, que no van a ser fáciles, decisiones muchas veces radicales, que van a atentar contra nuestra personalidad recatada, contra nuestra comodidad, contra nuestra estabilidad, decisiones que realmente tengan que ver con un conocimiento aún más profundo, más cercano del Señor Jesucristo. Por eso es que debemos estar dispuestos a tomar decisiones firmes. Firmes porque estas decisiones deben prolongarse en el tiempo. Las decisiones firmes son importantes. Las decisiones firmes son convicciones que tú albergas en tu corazón y vives conforme a ellas. Como Daniel cuando propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que de él bebía. Él propuso en su corazón, él puso delante de sí, es decir, puso delante suyo una decisión que por el resto de su vida la mantuvo, una decisión firme, que le limitó en cuanto a su alimento. Él no podía comer cualquier cosa, incluso muchas de las cosas exquisitas que le traían para que él comiera, las rechazaba, porque él había propuesto, había tomado una decisión firme que se mantuvo durante toda su vida y que le permitió ser de influencia espiritual aún durante 4 imperios mundiales. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 4 gobernantes que lo tuvieron a él como un consejero, solamente porque él fue firme en sus convicciones. ¿Has tomado algunas decisiones en el pasado? Quizás este año, quizás durante el campamento de este año tomaste algunas decisiones espirituales. ¿Las has mantenido hasta ahora? Quizás sí, pero esas decisiones son solamente el cimiento para poder tomar otras decisiones más importantes. O quizás no. Quizás algunas de las decisiones que tomaste ya a mitad de camino las dejaste de lado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, si es así, como la de Jonás. ¿Te acuerdas cuando Jonás estaba ahí en el vientre del pez y él, ¿verdad?, llegó a la conclusión que solamente en Dios estaba la salvación? Él dijo, cumpliré lo que prometí. Cumpliré lo que prometí. Lo que prometí alguna vez lo voy a cumplir. Y una vez que dijo eso, Dios mandó al pez para que lo vomitara en tierra. Y Dios le dio el mismo mandamiento que le había dado en un principio para ir y predicar el evangelio en una ciudad pagana llamada Nínive. Y él lo hizo, cumplió su promesa. Él en algún momento de su vida probablemente se comprometió a ser un profeta, un heraldo, un mensajero de Dios. Pero en ese episodio del capítulo 1 de Jonás olvidó esto y lo dejó de lado. Esa promesa la dejó a un lado, pero luego la retomó. Son decisiones. Son decisiones los que marcan y definen tu vida cristiana. ¿Cuáles son las decisiones que tú has tomado? Vas a definir lo que tú eres como cristiano. ¿Quieres realmente tener una evaluación realista de lo que es tu vida cristiana?
recuerda cuántas decisiones importantes y espirituales has tomado durante este año. Ahí vas a tener, ¿verdad?, una medida más realista de si este año tu vida cristiana realmente fue valiosa en las manos del Señor. Sí, piensa en las decisiones que tomaste durante este año. Ahora, si no te acuerdas de ninguna, es porque no fueron decisiones realmente trascendentes e importantes en tu vida. No fueron decisiones que quizás rasgaron tu corazón. No fueron decisiones que tal vez rasgaron tus relaciones personales. Porque si lo fueron, no te olvidarías. Y si fueron decisiones importantes, esas decisiones son las que van a marcar tu vida cristiana. Ahora, si tu vida cristiana durante este año fue pareja, quizás necesitas meditar un poquito más en esto y pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Quiere algo más? Por supuesto que quiere algo más. No se trata, hermanos, de pedir que Dios nos bendiga o pedir que Dios sea más grande sobre nuestra vida. Se trata de que nosotros nos entreguemos más al Señor. No es tener más de Dios en nosotros, es que Dios tenga más de nosotros en sus manos. Así que piensa en las decisiones que has tomado durante este año. Esas decisiones son las que verdaderamente evalúan tu vida espiritual. Sobre todo aquellas que han sido difíciles de tomar, pero que han tenido un propósito espiritual. Tal vez un cambio de lugar, de casa. Tal vez un cambio de residencia. Tal vez un cambio de carrera incluso, donde una nueva carrera te permita a servir al Señor. O tal vez un cambio de actitud que dio como resultado poder ser usado en la obra de Dios. Tal vez un cambio de mentalidad en cuanto a tu tiempo, entregándole tu tiempo al Señor, que redundó probablemente en más tiempo para poder servirle en su obra. Tal vez un corazón más dispuesto. No lo sé. Piensa en aquellas decisiones que tomaste durante este año. Si no recuerdas ninguna, entonces empieza a pensar en las decisiones que sí debes tomar el próximo año. Decisiones espirituales. La palabra de Dios no es solo para leerla y entenderla, es para aplicarla. Es para que la apliquemos a nuestra vida, para que nos confrontemos como un espejo y podamos tomar decisiones espirituales. Santiago, ¿qué es lo que dice? Santiago dice que no debemos ser oidores olvidadizos, que no entra por aquí y no sale por acá, ¿verdad? Sino que debemos ser hacedores. Pero para ser hacedores de la palabra tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, si la Escritura dice que no debo dejar de congregarme, y eso lo aplico a mi vida, ¿me estoy congregando con regularidad? No es una opción, y es bastante claro, no necesito saber griego, hebreo ni arameo para entender lo que eso significa, pero estoy reaccionando en concordancia, en consecuencia con esa información que estoy recibiendo. Eso requiere tomar una decisión probablemente inicial, pero también una decisión de cada domingo, en la mañana. ¿Me congrego o no me congrego? Bueno, ya tomé la decisión, así que me congrego. De esa manera la palabra se hace real en nosotros, se hace palabra viva en cada uno de nosotros, porque nos va guiando y nos va permitiendo tomar decisiones espirituales. Ahí en Filipenses 3, no es necesario que lo busquen nuevamente, pero Pablo consigna 3 cosas fundamentales. Prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego dice, y extendiéndome hacia lo que está adelante. Son 3 aspectos básicos de las decisiones que debemos tomar. Proseguir, es decir, continuar viviendo la vida cristiana y honrando y adorando el nombre del Señor, pero esto también implica olvidar lo que queda atrás. ¿Qué hemos hecho durante este año? Hemos hecho, como dije al principio, grandes cosas para la gloria del Señor. Pero ¿sabes cuál debe ser nuestra actitud? La que Cristo le dijo a sus discípulos. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Siervos inútiles somos. Lo que pudimos hacer este año fue solamente por la gracia y misericordia del Señor. Así es que tenemos que olvidar eso y seguir adelante. Tenemos que olvidar eso y continuar haciendo la obra del Señor. Y si el Señor nos permitió comenzar obra, avancemos con más obras todavía. Si el Señor nos permitió ganar algunas almas para Cristo, bueno, este año que viene ganemos más almas para Cristo. Si el Señor nos permitió discipular a 1 o 2 personas durante el año, bueno, discipulemos a más durante el año que viene. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas, dijo Pablo, eran para mí ganancia? A veces nos jactamos de lo que tenemos, ¿verdad?
Tenemos una buena familia, tenemos un nivel espiritual, un conocimiento de la palabra, hemos logrado grandes cosas para el Señor, hemos servido en la obra de Dios de esta manera y de la otra. Hermanos, vamos a pasar un nuevo año con nuevos desafíos. Esas cosas ya quedan atrás. No podemos vivir de las glorias pasadas. Dios quiere darnos muchas más glorias en el futuro. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando ya no haya nada más que hacer, como dice el himno, cuando la noche acabe y ya nadie puede trabajar, ahí recién, con nostalgia, vamos a mirar hacia atrás y pensar en tantas cosas que hicimos para la gloria de nuestro Señor. Si es que hicimos algo. Pero mientras estemos acá y mientras el Señor nos tenga acá, olvidar lo que queda atrás. Hermanos, tenemos que seguir avanzando. Hay mucho que hacer. ¿Cuántas iglesias hemos logrado establecer? ¿3, 4, 5 iglesias? Bueno, hay 10 y 20.000 más que hay que levantar. Hay muchas almas, muchos lugares donde se necesitan iglesias. No podemos quedarnos en las glorias pasadas y simplemente decir, ya hice la pega, ya hice el trabajo. No, hermanos, tenemos que seguir avanzando y esto requiere tomar decisiones firmes. Proseguir, como dije, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Sin duda, quiere algo más. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos, dijo Cristo. Es decir, nuestra vista tiene que estar hacia adelante. Nuestra vista tiene que estar hacia el futuro, hacia lo que el Señor y la gloria que el Señor quiere hacer con nosotros. No digas todo tiempo pasado fue mejor, dice el libro de Proverbios, porque el que piensa en esto, mal procede. Hay tiempos lindos que uno puede recordar con nostalgia. Hay logros hermosos que uno se puede gozar en el Señor, pero aún así, todo eso que hemos obtenido no es más que por la gracia del Señor. Sin Él no seríamos nada. Así es que debemos tomar decisiones para seguir avanzando. En segundo lugar, mantenernos activos y diligentes en el tiempo. Mantenernos activos y diligentes en el tiempo. Aquí estamos hablando de servicio y diligencia. Romanos 12:11 dice lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué es lo que requiere diligencia en la vida cristiana? ¿Qué es lo que requiere diligencia para un hijo de Dios? Salvar las almas. Eso es algo urgente y algo que requiere diligencia. ¿Le has hablado de Cristo a alguien? Este año pasó un año, 365 días. Bueno, todavía nos queda un par de días más. Entonces serían 363 años. No, me equivoqué, días. ¿Ya? Días, dije años, nada que ver. Días. ¿Ya? ¿Ha ganado algún alma para Cristo? En concreto, en lo práctico, ¿ha ganado un alma para Cristo? ¿Ha guiado a alguien a los pies del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No sé, tal vez. Bueno, no sé si tal vez sea una opción, porque ¿cómo sería? No, hermano, ¿ha ganado un alma para Cristo? Eso es algo urgente. Creo que todos coincidiríamos en que es algo que requiere diligencia, ¿o no? Y si no hemos ganado un alma para Cristo, ¿qué pasa entonces? Ya sabemos, tenemos que tomar algunas decisiones, ¿verdad? Pero también tenemos que poner diligencia en lo que debemos hacer. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, como congregarnos, como ofrendar, diezmar, como hablar de Cristo, como leer la palabra, orar. Son cosas que están en la palabra del Señor y las conocemos y las sabemos. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes con cuánto fervor mucha gente celebra el Año Nuevo? La gente se vuelve loca este fin de año y celebra con mucho fervor. Si ese mismo fervor los creyentes lo pusiéramos en rendir nuestro corazón a Cristo y servirle a Él, quizás podríamos alcanzar muchas más bendiciones de Dios. El fervor es parte importante, pero ese fervor requiere constancia, diligencia, persistencia. Este no es una carrera de 100 metros planos. Ya sabemos que la vida cristiana es una carrera de resistencia. El servicio y la diligencia son fundamentales. Debemos servir con un corazón genuino y dispuesto, sin ponerle límites al Señor. Y tener diligencia en aquello, es decir, prontitud, disposición. Debemos también, al mantenernos activos y diligentes en el tiempo, ser fieles en lo poco. A veces soñamos, ¿verdad? Lo he dicho en otras oportunidades, soñamos con grandes cosas para el Señor.
Soñamos, no sé, con ser parte del comienzo de una obra. Soñamos con algún día predicar el Evangelio de manera linda, bonita, ¿verdad? Y que muchos se puedan convertir. Soñamos con muchas grandezas. Soñamos como Sansón, ¿verdad? Soñaba en la gloria de Israel mientras Dalila le cortaba el pelo. Estaba soñando, estaba durmiendo. O como David, ¿verdad? Soñaba con la gloria del reino quedándose dormido hasta el mediodía, para luego salir, ¿verdad? Y ser tentado por Betsabé. Soñamos, ¿verdad? Como Eutico, ese joven que estaba escuchando, ¿verdad? Al apóstol Pablo, quizás soñaba ser un gran predicador, un gran evangelista. ¿Pero qué le pasó? Se quedó dormido, ¡pum! Y se cayó. Así muchas veces nosotros soñamos con grandes cosas. Soñamos, ¿verdad? Con ser usados para el Señor. Pero estamos soñando nomás. ¿Qué es lo que nos exhorta el Señor? Sobre todo ahí las epístolas de los tesalonicenses. ¿Qué debemos hacer? Debemos despertar. Debemos despertar. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana real. La vida cristiana real no es una vida emocional. No tiene que ver con venir un domingo y alabar al Señor y sentirse con un corazón lleno y satisfecho. Esa es una parte de la alabanza que damos al Señor de una semana bendecida. Es una conclusión, no es el inicio. Debería ser la conclusión de una vida que durante toda la semana, de lunes a sábado, ha sido una vida rendida al Señor. La vida cristiana realmente es eso, es un compromiso con Dios. Es una actitud activa y diligente en el tiempo, donde soy fiel en lo poco. ¿Qué sería ser fiel en lo poco? ¿Qué sería ser fiel en lo poco? Cumplir con lo básico que tengo. ¿Quieres crecer en el conocimiento de la gracia del Señor? Un consejo muy práctico. Llega temprano a la escuela dominical. Estamos haciendo un excelente estudio del libro de los Hechos. Ahí tú puedes crecer y ahí tú puedes aprender. Ahí tú puedes conocer la palabra del Señor de una manera un poquito más profunda. Venla a los cultos durante la semana, los días jueves. Ahí tú puedes conocer un poquito más y ser exhortado también en la palabra del Señor. Son pequeñas cosas, pero finalmente, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar lo más. Si eres joven, venir a las reuniones de los jóvenes y escuchar la palabra y tener comunión en el grupo y poder servir al Señor de esa manera. O con las damas, o con los varones, o con los matrimonios. Ser fiel en lo poco. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Allá en Mateo 25, versículo 21. Bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si quieres una evaluación de este año, piensa en esto. ¿Has sido fiel en lo poco? El Señor, si pudiera decir la evaluación, ¿verdad?, de este año, podría decir, bien buen siervo fiel. Durante este año, en lo poco, has sido fiel. En lo mucho te pondré. ¿Cuántas capacidades tienes para servir al Señor? Fíjate que hay hermanos y hermanas que tienen capacidades un poquito más reducidas por salud, por enfermedad, por movilidad inclusive. Pero muchas veces están acá, fieles, en lo poco quizás. Algunas veces se sienten mal porque consideran que lo que hacen es poco, pero son ejemplo para nosotros. Ejemplo, un testimonio tremendo para nuestras vidas. De que estas personas en su dificultad, en su falta de movilidad, en sus dolores, muchas veces en sus incomodidades, están. Y en lo que pueden son fieles. Esa fidelidad en lo poco es un gran ejemplo para nuestras vidas. Porque nosotros podemos hacer muchas más cosas. Tenemos mucha más movilidad, mucha más libertad, mucha más capacidad de servir al Señor. ¿Pero qué estoy haciendo con eso? ¿Esperas un llamado especial? ¿Esperas un cargo? ¿Esperas una función? ¿O realmente entiendes que los cambios tienen que comenzar desde adentro hacia afuera? Desde tu vida y desde tu corazón. Son decisiones y son actitudes activas y diligentes en el tiempo. Sé fiel en lo poco. Y en lo poco que tú tengas, hazlo y hazlo bien. Y hazlo para la gloria del Señor. Y capacítate constantemente. Filipenses 4 nos habla del propósito de una iglesia. A fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio. Filipenses capítulo 4,
Efesios, capítulo 4, versículos 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes responder en forma muy bíblica al propósito por el cual tú estás acá? Así lo puedes responder. Yo vengo a la iglesia a fin de ser perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este perfectamente podría ser un lema para tu vida. Porque ese es el propósito por el que nos congregamos, ese es el propósito porque tenemos escuela dominical, ese es el propósito porque tenemos un culto, ese es el propósito porque tenemos estudio bíblico los días jueves, ese es el propósito porque tenemos reunión de damas, ese es el propósito porque tenemos reunión de varones, ese es el propósito por el que tenemos reunión de matrimonio, ese es el propósito porque tenemos un instituto bíblico, eso es el propósito porque tenemos paseos, actividades, reuniones, jornadas, ese es el propósito porque tenemos liderazgo. Ese es el propósito, a fin de ser perfeccionados, capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos acá, por eso existimos como iglesia. No simplemente para pasarlo bien, no simplemente para llenar nuestra alma y nuestras emociones, ¿verdad?, de un buen sentir, sino para perfeccionarnos, para capacitarnos, para involucrarnos en servir al Señor. ¿Te estás capacitando? ¿Estás involucrado en capacitarte? Es que no tengo tiempo para venir al instituto, no tengo tiempo para un discipulado, no tengo tiempo. Bueno, quizás tienes tiempo para una escuela dominical un domingo en la mañana. Pero en lo poco, en lo que tienes, en la opción que tengas, ¿estás haciendo tu máximo esfuerzo en capacitarte para ser usado para la gloria del Señor? ¿O simplemente estás tranquilo con lo que ya sabes y con lo que ya tienes? Si es así, entonces Dios no va a poder usarte el año que viene. Y vas a seguir en un status quo y vas a seguir, ¿verdad?, estancado, estancada en una condición espiritual deplorable. Porque Dios quiere que avances. Dios quiere que crezcas. Dios no quiere que te quedes como estés. Así es que tenemos que mantenernos activos y diligentes en el tiempo, en servicio y diligencia, en fidelidad en lo poco y en una capacitación constante. Y en tercer y último lugar, de estas tres condiciones básicas para avanzar, la primera, ¿cuál era? Tomar decisiones firmes. O sea, estar dispuesto a tomar decisiones firmes. Decisiones que a veces van a ser difíciles, pero necesarias. Segundo, mantenernos activos y diligentes en el tiempo. Es decir, mantener nuestra vida constante en crecimiento y en avance espiritual, en servicio y diligencia, en fidelidad en lo poco y en capacitación constante. Y en tercer lugar, manteniendo una dependencia continua con Cristo y su palabra. Separado de Cristo, hermanos, nada, absolutamente nada podemos hacer. Permaneciendo en comunión con Cristo y su palabra es la única manera que podremos enfrentar un nuevo año y estar preparados para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado para toda buena obra? Toma decisiones espirituales firmes. Mantente activo y diligente en el tiempo y mantén una dependencia continua, constante, permanente y cotidiana con Cristo y su palabra. Permanece en comunión con nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Juan 15, busquémoslo, versículo 4. Lo mencioné hace un momento atrás, pero leámoslo por favor en Juan capítulo 15, versículos 4 al 8. Dice aquí la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. ¿Quién es el que lleva mucho fruto? El que permanece, ¿verdad?, en Cristo. El que permanece en el Señor Jesucristo, permaneciendo en Él y en su palabra. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí en el versículo 7 claramente menciona dos aspectos importantísimos de la vida cristiana que nos permiten permanecer con Cristo. Dos vínculos que nos permiten estar aferrados a Cristo. ¿Qué son? Simplemente la palabra y la oración. Si mis palabras, las enseñanzas, la doctrina de Cristo permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra y la oración son aspectos fundamentales de nuestra comunión con Cristo. Esa es la respuesta, ¿verdad? Al cómo. ¿Cómo permanecemos con Cristo? Bueno, hay dos vínculos fundamentales que te mantienen unido y permanentemente arraigado con el Señor Jesucristo. Y estos son la palabra y la oración. Dice Filipenses 2, 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Dice ahí la palabra del Señor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este año, ¿corriste en vano? ¿Trabajaste en vano? ¿Para qué trabajaste y te esforzaste este año? ¿Para un rédito económico? ¿Para un logro personal? ¿Para un logro académico o profesional? ¿Para qué te esforzaste este año? ¿Para cosas terrenales, temporales o para la gloria del Señor? ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con el enfoque que tú tengas de tu vida. ¿Cómo tú enfocas tu vida? En decisiones, en actividades y en dependencia constante en el Señor. Eso va a depender tu vida cristiana. Dice el versículo, estamos leyendo, ha sido de la palabra de vida, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 3:16? Colosenses 3:16, el siguiente libro, dice ahí la palabra del Señor, la palabra de Cristo, ¿qué dice? Me llama la atención cómo algunos creyentes consideran que ya saben todo lo que tienen que saber. Yo he escuchado creyentes que dicen como argumento, ¿verdad?, para no seguir estudiando. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué conocer tanto? ¿Sabes tú que la palabra del Señor es como un mar inagotable? Tú puedes escudriñar y no acabas nunca de escudriñar la palabra del Señor. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, dice, more en abundancia en vosotros, no en vuestra mente. Lo que implica que no es meramente un conocimiento intelectual, sino que es una asimilación espiritual en tu vida. Pero una pregunta, ¿este libro realmente este año modificó tu forma de vida? Si no hubiera estado este libro, ¿tu vida habría sido diferente este año? ¿Te das cuenta? Tu vida y tu relación con Cristo dependen directamente de tu tiempo y calidad con la palabra del Señor. No meramente en conocimiento intelectual, sino aplicativo. Pero para que eso ocurra, este libro tiene que morar en abundancia en nosotros. No un poquito. Hay muchos creyentes que saben un poquito aquí, un poquito allá, y ya con eso piensan de que saben mucho de la palabra. Pero no es así. More en abundancia tiene que ver con una actitud constante de estudio de la palabra del Señor. Asido de la palabra de vida. Y constantes en la oración. Mire lo que dice Romanos 12:12. En el mismo contexto, cuando habla ahí de lo que requiere diligencia, en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 12, el versículo siguiente justamente, ¿qué es lo que dice? Dice el versículo 12 de Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué decir de 1 Tesalonicenses 5:17? Si este es el único versículo que te sabes de memoria, estás en problemas, ¿verdad? Y necesitas durante el año que viene aprender más versículos. Orad sin cesar. Eso te lo puedes aprender facilito, ¿verdad? Si nunca has aprendido un versículo, por último parte con este. Orad sin cesar. Facilito. ¿Ya? Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses, de hecho es más larga la cita que el versículo. Cuesta más aprenderse la cita de 1 Tesalonicenses 5:17.
que el versículo, pero por lo menos tiene un punto de partida. Parte memorizando la palabra del Señor. Orad sin cesar. O Lucas 18:1, cuando Jesús les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le habló de la parábola, ¿verdad?, del juez injusto. ¿Ya? La necesidad, dijo Cristo. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús enseñó acerca de la importancia de la oración, la palabra y la oración. ¿Has crecido durante este año en esto? ¿Qué planeas para el próximo año? ¿Seguirás firmemente arraigado en dependencia y en una continua comunión con Cristo y su palabra a través de la palabra y la oración? Porque esa es la manera en que tú te conectas al Señor. Son como los tallitos, ¿verdad?, que mantienen unidos a los pámpanos en la vid. Los pámpanos, ¿verdad?, son aquellos racimos, ¿verdad?, donde está la uva y que necesitan estar permanentemente arraigados, ¿verdad?, a la vid para que pueda nutrirse y para que pueda dar fruto. Finalmente, vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Te recuerdas que comenzamos hablando acerca de los 7 niveles del crecimiento espiritual? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son los 7 niveles del crecimiento espiritual. Las 7 características del carácter, cualidades del carácter que tienen que ver con un discípulo de Cristo y que deberían estar en cada uno de nosotros y que nos permiten crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Pero mire lo que dice en segunda de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1, ahora el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿verdad?, abundan, y ya hemos visto cómo lograr que estas cosas estén en nosotros y abunden en nosotros. ¿Cómo? Tomando decisiones firmes, manteniéndonos activos y diligentes en el tiempo y manteniendo una dependencia continua de Cristo y su palabra. Si estas cosas están en vosotros y abundan, miren lo que dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al, ¿qué dice?, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres dar fruto para la gloria del Señor el próximo año? Entonces, alberga en tu corazón estas 3 condiciones básicas para avanzar y avanza en tu vida cristiana. No queremos verte igual. Dios no quiere verte igual. Dios quiere ver que crezcas. Dios no quiere verte tal como tú eres. Dios quiere ver que tú avances y que tú crezcas en la vida cristiana. Dios quiere verte avanzar en tu vida espiritual. Espero, hermanos, que el próximo año seamos diferentes, mucho más cercanos a la imagen de Cristo y aún más crecidos en su obra. Tengamos un momento de oración.